Vamos hoy a ahondar en ese tema que desde ayer nos tiene preocupados y tiene que ver con el tema de esta compra de parte de InRetail de un importante grupo farmacéutico que ha hecho que el mercado de estos productos de farmacias y medicamentos se vea alterado, y muchos han soltado la voz de alarma respecto a que hay un desbalance que podría finalmente terminar en una desventaja para el consumidor final, para todos nosotros. Así que el tema nos interesa por demás. Para ello hemos invitado a Crisólogo Cáceres, que es el presidente de ASPEC. ¿Cómo estás, Crisólogo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo quedamos nosotros los consumidores respecto a esta compra que se ha hecho y que pone el 83% del mercado farmacéutico en manos de un solo conglomerado empresarial? ¿Es para preocuparnos? Bueno, claro que sí, los consumidores quedamos totalmente desprotegidos, quedamos a expensas de lo que decía el nuevo grupo que se ha constituido y que va a manejar, como bien señalas, el 83% del mercado de distribución de productos farmacéuticos. Estamos expuestos a lo que ellos quieran hacer. Claro, ellos están emitiendo mensajes supuestamente tranquilizadores en el sentido de que nada va a cambiar, que los precios se van a mantener como están, un poco más si nos dicen que van a bajar, pero claro, nosotros no les podemos creer, no le podemos creer a una empresa que, como tú recordarás, en el 2016 fue sancionada con otras 4 por el Indecopi por concertación en el precio de 36 medicamentos de primera necesidad. Entonces, o sea, malos antecedentes tienen. Pésimos antecedentes, ¿no? Entonces, y ahora esas personas nos dicen que no nos debemos preocupar. Yo sí me preocupo. Esa es la situación, ¿no? Y esto se debe, y si se puede dar una operación de esta magnitud, que realmente es para avergonzarse, o sea, es para sentir realmente tristeza como país. Si esto se da es porque no hay una ley que controle la fusión. No hay ningún filtro, ¿no? No, a diferencia de lo que ocurre en todos los países. Mira, con decirte, en el continente, pues, salvo Cuba y qué sé yo, Guatemala, todos los demás países tienen leyes que controlan este tipo de fusiones. El Perú no tiene nada. Y tú no puedes construir un sistema de protección al consumidor si no te preocupas primero que nada de garantizar la libre competencia. La libre competencia es asesinada, destruida, desvirtuada cuando se producen este tipo de prácticas monopólicas. La libre competencia es lo mejor que le puede pasar al consumidor. Eso significa que los proveedores compiten entre sí en el mercado disputándose la preferencia del consumidor. Y te dan la opción final a ti de elegir. Claro, pero tienes varias opciones. Varias opciones. Pero ¿qué ocurre cuando ya no tienes varias opciones, sino que es un solo proveedor? Claro, va a tener una ventanita que diga Mifarma, una ventanita que diga Incafarma, pero es el mismo proveedor. ¿Tú crees que esos, por más que tengan ventanitas cuando habrá distintos, están compitiendo? No compiten, son del mismo propietario, son del mismo dueño. Entonces, ese derecho que tiene el consumidor a la libre elección, a la posibilidad de optar entre diversos proveedores, murió. ¿Y solamente el consumidor debe estar preocupado o también este pequeñito porcentaje de competencia que ha quedado? Porque generalmente hablamos, pueden subirnos los precios, ¿no es cierto? Y ganar más y decidirlo, pero también podrían decidir bajarlo prácticamente a costo y con eso sacar de la competencia con esta espalda ancha económica que tienen a los pocos que quedan, ¿no? Eso es muy previsible, eso que acabas de decir es muy previsible. Porque ellos dicen, por ejemplo, uno de esos argumentos es, no estamos concentrando, es una exageración, estamos concentrando solo el 50% del mercado. Nada más, pues, ¿no? No el 80 y tantos, el 90 y tantos, solo el 50. ¿Solo el 50? ¿Solo el 40 les parece poco? Eso es una barbaridad, eso es una enormidad. Pero bueno, lo que ocurre es que existen, según las cifras que se están publicitando, alrededor de 20.000 establecimientos entre boticas y farmacias a nivel nacional que expenden medicamentos. Ellos dicen, con la fusión que hemos realizado, solo somos 2.000 establecimientos, ¿no? Nada más. Quedan 9.000 establecimientos que pueden expender. Entonces, ¿de qué concentración hablan? Sí, pues, numéricamente puede ser que sumando las 2.000 más las 9.000 farmacias de la esquina, parece que es una parte muy pequeña, pero como bien ha señalado al inicio, esas 2.000 manejan el 83% de la venta de medicamentos. Y el resto, el cachito que queda, se lo reparten entre esas 9.000 boticas de barrio. Entonces, claro que es para preocuparnos, claro.
Y como tú también señalas, como las cadenas grandes tienen espaldas financieras anchas, pueden desarrollar economías de escala, etcétera, ellos pueden bajar drásticamente los precios para quebrar al competidor chiquito y luego lo suben al doble. Claro, lo pueden hacer lo que quieran en realidad. Y nosotros acá estamos discutiendo todavía si conviene o no conviene que el Perú tenga una ley de fusiones. O sea, estamos todavía debatiendo algo que ya se debatió hace décadas en el resto del planeta. Acá en Perú recién estamos diciendo, oye, sí, pues otra vez. A mí me parece penoso, por ejemplo, que se esté editorializando en el comercio, que se diga que no deberíamos preocuparnos de esto, sino que simple y sencillamente lo que se deben generar son incentivos para que vengan otros inversionistas, reglas, transparencia, etcétera. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que un competidor extranjero o nacional va a querer entrar a este mercado hiperconcentrado, sin reglas de juego? Nadie pues va a querer entrar. Es lo que ha pasado más o menos con el mercado de las cervezas, ¿no? O lo que ha pasado antes con el mercado de las telecomunicaciones, que teníamos un monopolio. Recuerda, hagan memoria los que tienen edad para recordar, cuando teníamos un monopolio telefónico, ¿cómo eran las tarifas? Eran pues altísimas. Hoy en día que tenemos libre competencia y tenemos distintos proveedores en el sector de telecomunicaciones, imagínense, hay planes tarifarios para todos los gustos, hay ofertas para todos los bolsillos. Ese es el beneficio en favor del consumidor que genera la libre competencia y que ahora en el rubro de distribución de medicamentos se ha perdido. Bueno, ahora esto es irreversible porque como tú has dicho no tenemos una ley que le dé al Estado la potestad de dar luz verde, luz roja a esto, aunque salga mañana, no como es tú bien sabes, no es retroactiva. Pues, obviamente. O sea, esto ya es un hecho consumado. Creo que hay la intención. Ayer tuvimos acá al ministro Abel Salinas, al ministro de Salud, y nos decía que iba a impulsar, porque habían algunos proyectos que se habían quedado atracados en el Congreso que se iban a expulsar respecto a leyes que le den esa potestad al Estado, pero esto es acto consumado, pues, finalmente. Claro, pero a ver, Salinas ha hecho declaraciones muy interesantes, ¿no? O sea, yo creo que él tiene un enfoque adecuado, pero él es un ministro. Tenemos por el otro lado a la ministra de Economía, a la señora Claudia Cooper. Que mañana va a ir al Congreso. Que mañana va a ir al Congreso con el presidente de Indecopi, etcétera. Y ella tiene una posición distinta, ¿no? Porque durante años ella ha sido tenaz opositora a cualquier ley que reglamente el tema de las fusiones. Ahora como ministra hace unas declaraciones que son bastante ambiguas, porque dice que sí, pues efectivamente hay que impulsar una ley. Claro, la ola que se viene y la indignación de la opinión pública la llevan a decir eso, hay que impulsar. Pero, bueno, es una cosa un poco así, que todo lo vemos normal, irregular, y eso no es todo. Y como que quiere decantar el tema solamente al asunto de los medicamentos, nada más. No, este es un tema que no debemos permitir que se refiera única y exclusivamente a los medicamentos. Este es un tema que se debe referir a todos los tipos de productos y servicios que se comercializan en el mercado. Y este es un momento genial para que salga un proyecto de ley y que sea aprobado con la celeridad que el caso amerita. ¿Por qué? Miren, acaban de anunciar la fusión ayer de Primax con Pexa. Ya Primax compró a Pexa. Y dentro de poco que Repsol podría ser la siguiente pieza en el cinturón de trofeos. Y eso pasa en el mercado de los combustibles, pasa en el mercado que estamos conversando de la distribución de medicamentos, puede pasar en el mercado de alimentos, puede pasar en cualquier mercado. Entonces, las empresas ahora que saben que es muy posible que salga una ley que controle fusiones, todas las empresas que están negociando fusiones en este momento van a acelerar. Van a acelerar los procesos. Van a pisar el acelerador, porque deben ser los televidentes que una fusión no se da de un día para otro. Una fusión de esta magnitud, que pues comprende negocios de cientos de millones de dólares, son procesos que se negocian. Claro, esta costó 580, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dicen que la de Primas con Pexa 350 millones de dólares. ¿Qué tal el Bicoca, no? Entonces, esos son procesos que toman meses o años generarlos. Entonces, las personas que están haciendo este tipo de negociación hoy en día seguramente que van a darse más prisa porque puede darse una ley. Ahora, esta ley, ¿cómo va a ser? Eso es algo que también hay que mirar. Porque tú sabes, Juan Carlos, de que las leyes, normalmente para que no se cumplan, le ponen al final un artículo que dice: esta ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en 30, 60, 90 días, claro, que se vuelven en 30, 60, 90 años. Y entonces, al final tienes que la ley nunca está vigente. Claro, sin reglamento no hay ley. Pues, el ¿no? caso de la ley de alimentación saludable es emblemático, ¿no es cierto? Que salió que tenía que tener reglamento de 90 días y estamos hasta el día de hoy discutiendo si van o no van las advertencias, si le van a poner el sistema guía diaria de alimentación, etc. Y es que el poder empresarial es muy grande, es sumamente grande. Hace 7 años se presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República que fue muy interesante, lo presentó Jaime Delgado, que en ese entonces mereció la aprobación de entidades que no puedes cuestionar, pues, de que sean comunistas, antisistema,
Antimercado. Antimercado, ¿no? Como el Banco Mundial, como la UNTAC de las Naciones Unidas, como el propio Indecopi, ¿no? O sea, todos ellos avalaron que era necesario en el mercado. Si quieres construir un sistema de protección de la libre competencia, tienes necesariamente que tener una ley que controle fusiones y concentraciones empresariales. Todo el mundo avaló esto y cuando estaba todo listo para ser aprobado, al final le bajó el dedo el Ministerio de Economía. Porque el Ministerio de Economía la tiene clara. La intención del Ministerio de Economía, desde mi punto de humilde de vista, es preocuparse por el bienestar de los grandes empresarios y no de nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Esa es la realidad. Pero eso finalmente es un empresariado subdesarrollado, un empresariado pobre, ¿no? Absolutamente. Porque en otras latitudes ya se ha entendido que el cliente contento marca el desarrollo económico finalmente. No, y además acá, por ejemplo, ¿a qué tipo de empresario defiende? ¿Al empresario pequeño, al emprendedor o al superempresario? Yo creo que al superempresario. Porque el empresario chiquito, por ejemplo, el boticario, el farmacéutico de la botica de la esquina, ese no está siendo protegido con una política de no tener control de fusiones, porque sus días están contados. Es por eso que el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, representando la voz de los pequeños boticarios, ha salido ya al frente a decir que las boticas chiquitas están en riesgo de perecer. Y no está siendo tremendista, ni está siendo alarmista, está diciendo una realidad. Porque cuando tú tienes una porción tan grande del mercado, obviamente vas a atropellar, claro, vas a avasallar al chiquito, pues, ¿no? Claro, lo que han llamado posición de dominio, ¿no? Claro, ese es todo un tema, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo que no vaya a pasar la ola, que esta indignación que nos está impulsando a todos los ciudadanos por lo que estamos viendo y sobre todo por lo que se puede venir no pase y que tenga que manifestarse en algo concreto y tangible. Y ese algo concreto y tangible es una ley, pero una ley bien hecha. Una ley en la cual no se deja al reglamento la posibilidad de establecer los umbrales para lo que se debe considerar fusión. Ahora, de repente debemos haber comenzado por ahí, ¿no? ¿Qué cosa es una fusión? Cuando dos empresas se unen, una absorbe a la otra o deciden coordinadamente concentrarse y hacer ahorros y crecer y crecer y crecer. Normalmente las empresas tienden a fusionarse, normalmente las empresas tienden a unirse porque de esa manera pueden obtener una serie de beneficios, ¿correcto? Eso no es problema, o sea, la fusión es algo que caracteriza al sistema capitalista, al sistema de mercado. El problema radica ¿dónde? El problema radica cuando esas fusiones abarcan cantidades muy grandes, porcentajes muy altos del mercado. Allí radica el problema. ¿Por qué? Porque se produce lo que estamos comentando con Juan Carlos, es decir, se produce una acumulación tan grande de poder que puede avasallar a los consumidores. ¿A dónde poder poner el límite, la muralla para...? La ley la pone. O sea, por ejemplo, en la ley anterior que se discutió hace 7 años, la ley establecía que las empresas que superen un porcentaje de ventas equivalente pues a no sé cuántos cientos y cientos de millones de soles, esas si se quieren fusionar, tienen que pedir autorización a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad Indecopi? La ley actual, hasta donde entiendo, porque no he tenido tiempo de revisarla con esta vertiginosa ronda de presentaciones, pero hasta donde entiendo, la ley actual, el proyecto de ley actual está planteando que un reglamento determine cuál será el porcentaje a partir del cual se tiene que pedir autorización al Indecopi. Entonces, a mí me parece, y con todo el aprecio que le tengo al congresista del Castillo, que esa fórmula no debe ir. Yo creo que la propia ley tiene que establecerlo de arranque. Exacto, de arranque. Y sea que hable de un porcentaje de concentración del mercado, sea que esté referida a un volumen de ventas anual, tiene que decirlo la ley y tiene que entrar en vigencia de inmediato porque ya está cantado, esto es crónica de una muerte anunciada. Las empresas que están llevando a cabo negociaciones para fusionarse, es obvio que van a acelerar los procesos de fusión. ¿Estamos adecuadamente protegidos como consumidores? No. ¿Indecopi hace su chamba? Claro, pero en el caso ¿sabemos cómo defendernos en todo caso? No, tenemos muchos problemas para saber cómo defendernos. Ahora, Indecopi, cuando se conoció este asunto de la fusión, muchos le tiraron la puntería al Indecopi y dijeron que el Indecopi no está haciendo su trabajo, pero Indecopi, como bien señaló en un comunicado, no podía hacer nada. Claro, porque no hay marco legal. Finalmente es legal. Claro, o sea, es legal. O sea, el Indecopi no podría entrar a tallar en una situación como esta. Luego se ha dicho de que hay que meter una acción de amparo. Hay que meter una acción de amparo. Bueno, esa es otra cosa bastante improbable, porque al no haber una ley que consigne determinadas obligaciones y derechos que hayan sido violados, es bastante difícil que el juez constitucional pueda declarar fundada una acción de este tipo, ¿no? Y además, ¿por qué nosotros los consumidores de a pie tendríamos que invertir tiempo, dinero, recursos y litigar por años para obtener algo que por mandato de la Constitución el Estado debería hacer? ¿Y qué es lo que debería hacer por mandato de la Constitución?
defender el interés de los consumidores. El artículo 65 de la Constitución es clarísimo. El Estado nos defiende, nos protege, nos cuida. Y entonces dentro de esa tarea debería, entre otras, llevar a cabo la dación de leyes que realmente sean beneficiosas para nosotros, ¿no? Y eso es lo que no está pasando. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ya lo decimos, tú y yo. Lo que se tiene que hacer frente a esta situación es acelerar el paso para que se dé una ley que controle las fusiones. Segundo, estamos planteando nosotros como ASPEC una propuesta que a muchos les puede parecer molesta, revolucionaria, etc. Estamos planteando que el ministerio... Porque mira, ¿quiénes son los principales perjudicados con esto? ¿Sabéis quiénes son los principales perjudicados? Las personas que no tienen acceso a los hospitales del Estado, las personas que no tienen acceso a los hospitales de salud o de las fuerzas policiales y demás. Porque cuando una persona tiene acceso a esos servicios, normalmente el Estado le entrega sus medicamentos. Claro, cuando hay, pero claro, normalmente el Estado le entrega los medicamentos. Entonces, ¿quién se perjudica? Aquellos que no tienen acceso a esos hospitales. claro, tienen que ir a la calle a comprar. Que tienen que ir a la calle. Esos se perjudican porque es muy posible que pasen varias cosas. Que suban los precios, ellos dicen que no van a subir, pero como te dije, yo no les creo. También es posible que los medicamentos genéricos empiecen a escasear misteriosamente. Exacto, ese es claro. justamente el peligro, ¿no? No hay, ¿Y lo dudas? No hay. Claro, y lo dudas. No, pero si nos lo están diciendo ahora mismo, o sea, antes de que se produjera esta fusión, ya nos estaban diciendo que los medicamentos no hay, y te obligaban a comprar medicamentos más caros. Imagínate cuando hay un solo dueño, te lo van a decir. Entonces, esto es una amenaza, un riesgo inminente para la salud de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Lo que nosotros estamos planteando es que el Estado, que es el supercomprador, porque el Estado, el Ministerio de Salud, compra a los proveedores mediante un mecanismo que se llama subasta de precios inversa, es decir, que gana la licitación, la subasta, el que ofrece el precio más bajo. Entonces, decirle al Ministerio de Salud, ok, Ministerio de Salud, compra los medicamentos para surtir tus hospitales, pero además compra una cantidad adicional para venderlo en los boticas a estas personas que no tienen acceso a los servicios. Pero venderlos pues a precio de costo, más un pequeño plus para cubrir los gastos de operación. De esta manera el Estado podría paliar las circunstancias de este cuasi monopolio que se ha generado. Ahora, ¿qué me dirán las personas que se oponen a esto? Me van a decir, oye, pero el artículo 60 de la Constitución determina que el Estado no puede ejercer actividades empresariales salvo con carácter subsidiario. Entonces, esto que tú estás planteando no tiene asidero constitucional. Y yo les digo a esas personas, falso. Hay que leer completo el artículo. El artículo dice que el Estado no lo puede hacer, es verdad, salvo razones de interés público. Como por ejemplo las vacunas, ¿no? Como por ejemplo las vacunas, o como por ejemplo el riesgo de que los medicamentos se encarezcan, el riesgo de que los genéricos escaseen, etc. Entonces sí se puede hacer. Y ya es más, te digo algo, Juan Carlos, no se tiene que ir muy lejos. En la actualidad ya hay un régimen que controla fusiones en el sector eléctrico. Y nadie ha protestado por eso, ni las empresas ni nadie. Entonces acá nos quieren apantallar y nos quieren asustar y nos quieren decir de que estamos equivocados. Los consumidores tenemos derecho a preocuparnos. Si el Estado no se preocupa a tiempo, los consumidores sí tenemos derecho a preocuparnos y a exigirle a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que hagan su chamba. Perfecto, Cristólogo, muchas gracias. Y vamos a estar atentos a lo que pase en los próximos días, porque esto sí nos afecta a todos y directamente al bolsillo. Directamente al bolsillo. Muchas gracias. Fue Cristólogo Cáceres, presidente de ASPEC, que ha estado con nosotros.